vamos a ver el tema de los conceptos básicos de la herencia. Entonces vamos a empezar diciendo, recordando que el ADN es la molécula de la herencia, que significa ácido desoxirribonucleico, que ustedes recordarán muy bien esta estructura típica. Y no va a estar desenvuelta, sino que va a estar muy compactada, específicamente en los humanos, en 46 pedacitos, o sea, 23 pares. A cada uno de estos pedacitos le vamos a llamar cromosomas, y estos cromosomas van a tener información específica que puede dar lugar a un producto que se le va a llamar gen. Al lugar en el que va a estar este gen en el cromosoma se le llama locus, y cada una de estas variantes del gen en cada locus se le va a llamar alelo. Y aquí les muestro una foto donde tenemos un cariotipo, es decir, donde están todos los pares de cromosomas alineados, y tenemos que 22 van a ser autosómicos y un par, es decir, 2 cromosomas, van a ser los cromosomas sexuales. Entonces esto nos da pie a dividir a los tipos de herencia de acuerdo a los cromosomas en los que se van a encontrar estos genes, ya sea autosómicos o sexuales, o también en herencia mendeliana, que cumple dos leyes fundamentales, que es la de la uniformidad y la de segregación independiente de caracteres, o postmendeliana, que son básicamente 4 rubros: codominancia, dominancia incompleta, alelos múltiplos, herencia ligada al sexo. Entonces, esta fue propuesta, como su nombre lo dice, por Mendel, y esta surgió después, que lo vamos a ir viendo. Las generaciones son necesarias para el paso de información genética, y a la primera generación a la que nos vamos a referir es a la parental, que le vamos a poner como nombre F0, o que corresponde a los padres. Después, los primeros hijos se le va a llamar la primera generación filial, o F1, que son estos descendientes, y posteriormente vamos a tener una segunda generación filial que se le va a llamar F2, que serían los nietos. Y podríamos seguir con este tipo de generaciones, pero normalmente nos referimos a ellas como 3 generaciones: F0, F1 y F2. Entonces, como primera tarea, van a realizar enviarme una foto familiar donde me expliquen ustedes a qué pariente de sus familia más y a cuál menos, y qué generaciones aparecen en esta foto. Yo aquí les comparto una foto con mi mamá donde estaría ella la F0 y yo la F1, y como pueden ver nos parecemos en los dientes, en los ojos, en la nariz, en el cabello, y así ustedes me van a enlistar al menos 10 características que compartan con su familia. También se pueden referir a ellas como características del comportamiento, si es que se parecen en su sentido del humor o en su inteligencia a alguno de sus familiares. Y como tarea número 2, van a observar este sitio que yo alguna vez les había comentado en clase, que me realicé un examen de ancestría, es donde me dice qué porcentaje tengo de tal población en el mundo, y pues hay más información en este sitio. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes si se harían este tipo de exámenes y en qué consisten, o en qué entienden ustedes que consiste, visitando este sitio de Somos Ancestría. Entonces estas serían las 2 primeras tareas de la semana. Y bueno, ahora ya vamos a las leyes de Mendel. Entonces, Mendel pues fue un gran investigador, monje del siglo XIX, y para no cansarlos con la historia de Mendel, mejor observen este video, que les pongo aquí la liga, y me van a copiar 5 datos sobre la historia o las aportaciones de Mendel en su libreta, que se explica muy bonito en este video de TED. Entonces, continuamos con los conceptos clave. Les decía que los alelos son estas variaciones o alternativas de un gen, y pueden ser dominantes o recesivas. Nosotros nos vamos a referir en un alelo dominante con una letra mayúscula, y es el carácter que vamos a observar fenotípicamente. Entonces, el alelo recesivo es aquel que está ahí, pero no lo vamos a observar. Entonces, lo vamos a representar con una letra minúscula. Y entonces podemos tener
un heterocigoto, es decir, uno que contenga un alelo dominante y uno recesivo, es decir, hetero diferente, y podemos tener un homocigoto. Entonces, un homocigoto puede ser dominante, es decir, tener los dos alelos dominantes, o puede ser un homocigoto recesivo que tenga los dos alelos recesivos. Entonces, un heterocigoto lo vamos a indicar con una letra mayúscula y una minúscula, y con un homocigoto con dos letras iguales, ya sea mayúsculas o dos minúsculas. Aquí les puse los caracteres que observó Mendel, que fueron la forma de la semilla, el color de la semilla, el color de la flor, la forma de la vaina y el color de la vaina. Entonces, estos 5 caracteres fueron de los que observó Mendel, y podemos ver que todos son independientes entre ellos. Y eso nos lleva a la primera ley de Mendel, donde nos dice que todos los caracteres van a ser uniformes. Entonces, los individuos deben ser de raza pura para observar este tipo de comportamiento, y entonces para dar lugar a un heterocigoto o a un híbrido, o también pues razas puras u homocigotas. Entonces, la siguiente ley de Mendel sería la de la segregación independiente, es decir, el color del fruto va a ser diferente o independiente a la textura o al color de la flor. Entonces podemos tener combinaciones entre todos estos caracteres. Y van a respetar ciertas proporciones. Pero antes quiero que entiendan bien la diferencia entre genotipo y fenotipo, ya que genotipo se refiere a estos genes que se van a heredar entre generaciones, es decir, del progenitor a su filial. Y el fenotipo va a ser este genotipo, pero que se va a poder observar o medir de alguna forma. Entonces, el genotipo puede ser estas dos variaciones, y el fenotipo observaríamos este color verde, y si de genotipo tenemos un heterocigoto verde o amarillo, observaríamos un fenotipo amarillo, ya que amarillo es dominante, en este caso al verde. Si tenemos un genotipo los dos amarillos, observaríamos un fenotipo amarillo. Entonces, después de estos ejemplos a continuación, espero les quede un poco más claro. Pero entonces hay que entender que esta ley de la herencia es independiente entre caracteres, como les decía en la segunda ley. Entonces vamos a obtener combinaciones entre todos estos caracteres. Entonces, cuando tenemos más de uno, vamos a indicarlo con diferentes letras. Por ejemplo, aquí un gen puede ser indicado con la letra A y el otro gen con la letra B. Entonces podemos ver qué combinación entre el color del fruto y la textura del fruto obtendríamos, o pues más ejemplos como ya los verán también en el video. Entonces, la forma de representar estas combinaciones pues es a través de cuadros que propuso Punnett. Entonces reciben este nombre, los cuadros de Punnett, donde nos indica cómo son los cruzamientos genéticos a partir de las proporciones que se obtienen de las descendencias. Entonces, este es un ejemplo de un cuadro de Punnett correspondiente a los caracteres que evaluó Mendel, donde podemos ver el color de la vaina. Entonces, el color está indicado aquí, el amarillo, con una letra amarilla mayúscula, porque el amarillo es dominante al verde. Entonces, el verde va a ser el alelo recesivo, indicado con una letra minúscula. Entonces, si cruzamos un organismo que es heterocigoto, es decir, tiene el alelo amarillo y el alelo verde, contra un homocigoto recesivo que tiene el alelo los dos alelos recesivos para verde. Entonces, si los cruzamos, pues vamos a acomodarlos de esta manera, cada alelo en un cuadrito, en una fila o columna según corresponda, y entonces si se cruzan vamos a obtener un alelo dominante con no recesivo. En esta combinación igual, en esta es el recesivo con el recesivo y el recesivo con el recesivo. Entonces obtendríamos una combinación de 50% heterocigotos amarillo-verde, donde su fenotipo va a ser amarillo, y también vamos a obtener un 50% del fenotipo verde, que va a ser un homocigoto recesivo. Entonces se respetarían los filiales al igual que los parentales. Entonces, viéndolo de otra forma,
podemos ver varios ejemplos en este sitio, como el que les muestro aquí. Si tenemos una cruza de dos heterocigotos iguales para el gen A, entonces pueden tener variante dominante, variante recesiva, porque son heterocigotos. Entonces las combinaciones nos darían 3. Homocigota dominante, homocigota recesiva y heterocigota. Entonces las proporciones que tendríamos son 25% para el homocigoto dominante, 25% para el homocigoto recesivo y 50% para el heterocigoto. Entonces este sería el genotipo que tendríamos, pero realmente lo que observamos es que el dominante, que es el que se expresa, el que vamos a ver, va a ser todos aquellos que tengan la A mayúscula. Entonces vamos a tener estos 3 cuadros con A mayúscula, entonces el fenotipo va a ser 75% dominante y solo el 25% va a ser recesivo. Entonces, para la combinación entre dos caracteres independientes de una cruza AB con AA, vamos a observar este tipo de cuadros. Entonces, de tarea quiero que me busquen las proporciones de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener de este cuánto porcentaje, de este cuánto porcentaje, y así sucesivamente. Si tienen dudas pueden referirse a este sitio, y los estoy refiriendo a varias páginas para que no perdamos mucho tiempo en esta explicación. Entonces, la parte de la herencia postmendeliana, es decir, que ya no va a cumplir estas dos leyes, vamos a tener 4 ejemplos. Entonces, el primero de ellos es la dominancia incompleta, donde no hay un gen dominante, es decir, hay 2 genes que se van a expresar, pero van a dar un fenotipo intermedio, ninguno sobre el otro. Entonces, en este ejemplo muy gráfico, donde tenemos una flor roja con una flor blanca, pues nos va a dar un fenotipo de flor rosita. Entonces, si esta flor rosita se cruza con otra flor rosita, vamos a tener 25% flor roja, 25% flor blanca y 50% flor rosita. Entonces, otro ejemplo sería la codominancia, donde puede ser muy similar en teoría a la dominancia incompleta, pero la diferencia es que aquí se van a expresar simultáneamente. Entonces, en el otro caso tienen un fenotipo intermedio, amarillo con blanco es rosa, pero aquí vamos a tener el rojo y el blanco los dos, no vamos a tener rosa, sino que van a estar los dos colores presentes. Entonces, en esta flor, pues se puede ver muy bien esta codominancia, es decir, los dos dominan, los dos se expresan, no hay puntos intermedios. Entonces, el tercer ejemplo son los alelos múltiples, que nos dice que no solo un gen corresponde a un carácter, sino que varios genes que pueden dar lugar a un fenotipo. En este caso tenemos una combinación de colores para los conejos, donde el conejo negro va a tener este color, este alelo dominante, los dos, homocigoto dominante. El grisecito va a tener el homocigoto recesivo, pero en este caso el Himalaya, que tiene las orejas grises, pero es blanco, va a tener otro gen. Entonces, aunque sea el mismo fenotipo, es decir, el color, van a ser diferentes genes los que indiquen de qué color lo vamos a tener. Por otra parte, tenemos el más recesivo de todos, que sería el conejito albino, que va a tener esta combinación de genes. Entonces, son 2 genes, el C, el superíndice C y el superíndice H, y el dominante y el recesivo. Entonces, combinaciones entre estos, pues vamos a obtener estas variaciones o razas de conejitos. Y por último vamos a tener esta herencia ligada al sexo. Entonces aquí yo les comparto un video de mis mascotas. Tengo 3 gatos, ellos son 2 y las 2 son gatas. Y entonces siempre vamos a ver que las gatas hembras, más bien, que los gatos que tengan 3 colores van a ser hembras. Siempre, porque estos colores van a estar en los cromosomas sexuales, es una herencia ligada al sexo. Todos aquellos genes que van a estar localizados en estos cromosomas sexuales pueden dar diferentes variaciones para hombres y mujeres.
Y entonces, de quinta tarea, ya para finalizar este capítulo, es que me busquen un ejemplo de dominancia incompleta, uno de codominancia, uno de alelo múltiple y una de herencia ligada al sexo, pero en humanos, y me lo anoten en su libreta. Entonces, este tema es muy extenso, traté de dárselos lo más breve, entonces no quiero que copien todo esto en su libreta, solo que lo lean y que realicen estas 5 tareas. Las pueden realizar en su libreta o en línea y me mandan las evidencias, por favor. Saludos.